y adorar al Señor. Vamos entonces a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, o el Evangelio que le fue revelado a Lucas, capítulo 17, versículo 11, y vamos a leer hasta el 19. Lucas capítulo 17, cuando lo tenga puede colocarse en pie para que leamos las Escrituras en total reverencia hacia su palabra. Lucas 17 del 11 al 19 nos dice así. El que no tenga Biblia puede mirarlo allá en la pantalla. Así nos dice el Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Glorioso Dios, delante estamos de tu gloriosa palabra. Pedimos que tu glorioso Espíritu nos asista. Señor, nos ayude a comprender, entender, aplicar, Señor, el mensaje que tú traes para nosotros en esta mañana. Gracias por todos mis hermanos, Señor, y que tu bendición siga sobreabundando aquí en esta casa y en cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús, amén. Bien, mis hermanos, quizás muchos de nosotros ya hemos escuchado, quizás otros ya han estudiado este pasaje, quizás otros ya los han predicado, los han compartido. Y vemos claramente que este es un pasaje donde el Señor nos muestra y nos exhorta a varias cosas. Primeramente, este pasaje nos está mostrando el poder de Dios, nos está mostrando la misericordia de Dios, la voluntad de Dios, nos está mostrando su generosidad, su misericordia para con nosotros, cuando en ese momento acudió al llamado de estos 10 leprosos. Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea. Él iba en camino hacia Jerusalén y pasó por estas dos regiones. Pero como todo en la Escritura, como todo lo que la Escritura nos muestra, en todo lo que ocurre y en el caminar de Jesús y a los lugares donde estuvo, nada fue por casualidad. Jesús sabía de antemano y quería de antemano pasar por ese lugar porque tenía un propósito: de mostrar su gloria, de mostrar su poder. No fue casualidad. Posiblemente dicen los eruditos que Jesús venía huyendo de la persecución, lo venían persiguiendo, y en ese momento pues Jesús iba de camino a Jerusalén y pasó entre Samaria y Galilea con el propósito de glorificarse, con el propósito de mostrar su poder, tanto para sanar, como lo vemos en el pasaje, como también para salvar. Pero entonces, aparte de que el pasaje nos habla de sanidad física, nos habla de salvación del alma, porque hubo un hombre que fue salvado, también nos habla de la gratitud. Y lo que este pasaje también nos quiere mostrar es precisamente la ingratitud que nos invade. Lo que quiere este pasaje exhortarnos y confrontarnos es con nuestra propia ingratitud. Aquí Jesús no está exaltando lo gratos que somos nosotros los seres humanos, los agradecidos que somos con Dios, los adoradores que somos de Dios, sino que más bien nos está mostrando esa falencia y esa problemática que lucha en nuestro corazón, que se llama la gratitud. Entonces, hermanos, le he puesto por título a este mensaje: una prueba de gratitud. Una prueba de gratitud. Porque muchas veces pensamos, hermanos, que una prueba cuando viene a nuestra vida es solamente en los momentos contrarios. Estoy enfermo, aquí estoy pasando una prueba. Estoy cansado, estoy pasando una prueba. Se me levantaron en contra, estoy pasando una prueba. El jefe en la empresa
mejor dicho, me tiene presionado, me tiene afligido por todas estas cosas, cómo me trata. Estoy pasando una prueba, hermanos. Está escaseando quizás lo económico en mi casa, estoy pasando una prueba. Y de cierta manera sí son pruebas de nuestra fe, pruebas para nuestra fe, para fortalecernos. La enfermedad, la escasez, la falta de recursos y todas estas cosas, la falta de salud que viene a nuestra vida, de cierta manera son pruebas. Pero si uno se detiene a examinar, si nos detenemos un momento a escudriñar un poquito más allá y como a reflexionar más y buscar en su palabra, no solamente los vientos contrarios son pruebas. No solamente cuando todo está aparentemente mal son pruebas, porque solamente pensamos que son pruebas cuando están esos vientos y esas tormentas contrarias. Pero aquí Jesús está poniendo una prueba, y una prueba de gratitud, para probar nuestra gratitud, y la vemos reflejada no solamente en una situación difícil, porque los leprosos de hecho estaban enfermos y necesitaban sanidad, por eso clamaron a Jesús. De hecho ellos conocían quién era Jesús. Para poder clamar a Jesús y saber que Él sanaba, era porque ya habían escuchado. Quizás tenían muchísimos años alejados de la ciudad. Cada leproso tenía que estar aproximadamente mínimo 50 metros alejado de las regiones y de las poblaciones. Cada leproso tenía que estar en ese lugar, y cuando alguien por accidente pasaba, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que esa persona se alejara, porque la lepra era una enfermedad, aparte de que en ese tiempo era visto como una gran maldición, era visto por causa del pecado y era visto también o era contraído por contagio. La lepra era una enfermedad inmunda. Esas personas estaban alejadísimos, desechados de la sociedad, rechazados por todos. Y en ese momento vemos que estos hombres claman a Jesús. Entonces vemos no solamente una prueba de gratitud en un viento contrario, es decir, estas personas tenían una situación difícil, que era su salud. Ellos claman a Jesús. Entonces ahí hay una prueba contraria, estaban atravesando esa prueba y esa enfermedad. Pero también hubo una segunda prueba, cuando ya esa enfermedad se había ido, después de que clamaron y recibieron la misericordia de Dios. ¿Y cuál es esa otra prueba que yo les estoy diciendo? Que no solamente es cuando están los vientos contrarios, sino que también es una prueba para nosotros cuando las cosas están, llamémoslo así, bien. Es una prueba cuando hay salud. Dios nos prueba cuando tenemos salud. Dios nos prueba cuando tenemos capacidad económica para cubrir nuestros gastos. Dios nos prueba cuando parece que todo anda bien, parece que hay paz, parece que todo está tranquilo, parece que me alcanza al fin de mes para pagar el arriendo, para pagar la energía, el gas. Parece que me alcanza para ir un ratico de compras con mi familia y comprar. Hermanos, gloria a Dios, porque esos son bendiciones de Dios. Pero eso que no es contrario a nosotros, el que usted tenga estas capacidades que Dios le da, estos recursos, pero también se convierten en una prueba. Estos leprosos clamaron a Jesús. Estos leprosos escucharon de Jesús, clamaron a gran voz, y el Señor concedió su petición. Eran 10 hombres enfermos, llenos de llagas. La lepra, también nos dice la Biblia, que tenía diferentes niveles. Había niveles de lepra. El último nivel y el peor nivel de esa gravísima enfermedad contagiosa era que en su grado más alto las personas se iban deteriorando. Es decir, la lepra era una persona muerta en vida. Era, lo voy a decir así, un cadáver andando. Era un cadáver andando, donde se levantaban olores a putrefacción, donde la persona se comía a pedazos, se le caía un dedo, una oreja. Ese era el último nivel. Si nos vamos a Levíticos 13, que si usted quiere puede leerlo en su casa, ahí nos habla de cómo era todo el proceso de estas personas que padecían esta enfermedad. Ellos tenían que presentarse ante el sacerdote cuando sospechaban que tenían esta enfermedad. Empezaba con la piel rojiza, con algunas llagas, parecían piquetes de zancudos. Cuando ellos sospechaban, como esa enfermedad estaba tan común en ese tiempo, ellos debían acercarse al sacerdote. Y el sacerdote tenía unos parámetros, unos lineamientos médicos, porque eran lineamientos médicos, para poder declarar y certificar que esa persona sí estaba enferma de lepra, o en caso tal que no fuera, también dar como un estilo de certificado para decir que no lo era. Entonces, las personas que estaban enfermas iban donde el sacerdote,
ya estos 10 leprosos habían ido donde el sacerdote, para que el sacerdote les examinara a ver si tenían lepra, y habían salido positivos. Si tenían lepra, inmediatamente cumplieron los protocolos de bioseguridad, podemos llamarlo así, y alejaron a estos hombres de la sociedad para evitar posibles contagios. Entonces estos hombres estaban apartados, estos hombres estaban alejados de la sociedad, rechazados por la gente. Y hermanos, como les decía, nuestra gratitud no solo es probada cuando pareciera que no hay nada, sino mucho más cuando pareciera que todo va bien. Pueda que ese todo va bien o te acerque más a Dios, o en el mayor de los casos, en un 90 y pico por ciento, te aleje más bien un poco más de Dios. Porque es más fácil ser agradecidos con Dios cuando todo lo puedo, todo lo tengo, que cuando nada tengo y nada puedo. ¿Qué es más fácil? Darle gracias a Dios cuando está el alimento, que no escasea y todas estas cosas, o darle gracias a Dios cuando estamos pasando por una prueba difícil, donde quizás no hay recursos, donde quizás no se ve un panorama claro, donde quizás no se ve el camino como que está bastante turbio. Se nos hace difícil, hermanos, seguir la palabra de Dios cuando nos dice sed agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero muchas veces ese todo nosotros lo fragmentamos a varios momentos. Somos más agradecidos en algunos momentos con Dios, sobre todo cuando todo va bien, que cuando las cosas quizás no marchan tan bien. Y es una lucha que nosotros tenemos, porque la gratitud, bíblicamente hablando, es el reconocimiento de los hijos de Dios de que Dios nuestro Padre es nuestro gran proveedor, y de que Dios tiene todo el control, y de que todo lo que tenemos, incluso lo que no tenemos, es por voluntad de Dios. Esa es la gratitud bíblica. El mundo da gracias cuando alguien le da algo. La Biblia nos dice que el cristiano da gracias a Dios, así Dios dé, como Job, o así Dios quite. Dios dio, Dios quitó, porque el agradecimiento es una muestra, es una declaración nuestra en nuestra oración cuando damos gracias, de que estamos confiando en Dios, cualquiera que sea la dificultad que pase. Estoy enfermo, le damos gracias a Dios. Tenemos salud, le damos gracias a Dios. Tenemos el alimento, le damos gracias a Dios. No lo tenemos, también le damos gracias a Dios, porque sabemos los cristianos y confiamos en que Dios va a proveer, en que Dios va a sostener, y en que Dios en la prueba no se va a apartar de nosotros. Entonces es más difícil darle gracias a Dios en los momentos de adversidad, en los momentos de adversidad. ¿Y por qué les decía que puede que cuando todo vaya bien, como que las cosas van marchando muy bien, no tengo ningún problema en el camino, como que no hay obstáculos, como que estoy pasando una temporada tranquila? ¿Cuál es el peligro de eso? Que de ahí se vale nuestro pecado para hacernos creer que todo va bien, excelente 100%, pero también hacernos creer en nuestro orgullo que somos autosuficientes. Nos hace creer que somos autosuficientes y que estamos dependiendo de nosotros. Por eso nosotros debemos estar siempre centrados en Cristo. Centrados en Cristo. Nuestra gratitud está centrada en Cristo y en su voluntad, porque podemos correr el peligro de creernos autosuficientes y por lo tanto ser o caer en un estado de ingratitud, de desagradecimiento. Entonces este pasaje nos muestra esa misericordia, esa generosidad, ese poder de Dios versus nuestra ingratitud, versus nuestra falta de adoración. Entonces, hermanos, vemos que Jesús, camino a Jerusalén, entre Samaria y Galilea, entra a una aldea. Ahí salen al encuentro 10 hombres leprosos. Les tocó gritar fuerte a esos hombres, fuertemente, porque estaban entre 50 a 100 metros. 100 metros es el tamaño de largo, de arco a arco de una cancha de fútbol oficial, profesional, es lejos. Y estos hombres escuchan seguramente o estaban atentos de que Jesús iba a pasar y claman. Dice, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces ahora vemos los leprosos pidiendo un milagro. Ellos estaban pidiendo un favor. Así como usted y yo todos los días pedimos favores a Dios. Todos los días, así como usted y yo
tenemos peticiones delante de Dios, pedimos la misericordia de Dios. Estos hombres también lo hicieron. Y dice que cuando Jesús los ve a lo lejos, a esos 10 hombres, a Jesús también le tocó alzar bastante la voz. A Jesús también le tocó gritar fuerte. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Por eso les decía que el leproso, antes de que ya se desarrollara su enfermedad, se presentaba antes para certificarse que sí tenía la lepra, pero también cuando por algún milagro, porque no tenía sanidad en ese tiempo, ni tratamiento esta enfermedad, solo un milagro podía sanar de la lepra, mucho más en ese tiempo. Ya en estos tiempos tiene tratamiento y los científicos ya pues han descubierto sanidad para esto. Ellos tenían que mostrarse al sacerdote luego de que estaban limpios, para que el sacerdote los examinara nuevamente y para que les diera el edicto, el certificado que decía: ya este hombre puede reintegrarse a la sociedad, ya este hombre, estos hombres ya no son un peligro, biológicamente hablando, no son un peligro en cuanto a que vayan a contagiar a otros. Pero aquí pasa algo curioso y vemos alguna aplicación para nosotros. Estos hombres claman misericordia. Jesús los manda por el camino. Ellos obedecieron la palabra de Dios. Aquí obedecieron la palabra de Jesús porque los 10 eran incrédulos. Uno se convirtió, dice la palabra. Uno solo el Señor convirtió ahí, que era el samaritano, que ahorita vamos a ver. Ellos claman misericordia, obedecen a Jesús, a pesar de que eran incrédulos. Eran 9 judíos, 9 israelitas en contra de un samaritano. Y ellos creyeron porque les convenía. Y ahí es cuando hay otra aplicación en cuanto a la gratitud. Somos más agradecidos cuando todo va bien. Y somos más obedientes cuando lo que Jesús ha dicho en su palabra más me conviene. Somos más obedientes cuando eso que Dios dijo en tal situación me conviene. Entonces ahí corremos con más fuerza a obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Aunque estos hombres obedecieron, ellos iban por el camino y reciben el milagro. Ellos recibieron el milagro de camino hacia los sacerdotes. Y hermanos, ¿qué pasó? 9 de ellos se olvidaron de Jesús. 9 de ellos, podemos decirlo así, aunque Jesús conoce todas las cosas y él sabía que 9 se iban a devolver y que uno solo se iba, que 9 iban a seguir y que uno solo se iba a devolver, aunque él sabía eso. Aquí podemos ver que ellos, se puede decir así, utilizaron al Señor solamente para recibir ese milagro. Pero ¿qué pasó? Recibieron el beneficio, reciben el milagro. Se dan cuenta en el camino, porque por algo uno se devolvió a dar gracias. Cuando se vio que estaba limpio, dice el pasaje, este hombre se devolvió. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Y a qué voy? Que nosotros pedimos la misericordia de Dios y recibimos la misericordia de Dios, y muchas veces Dios nos concede, sea un milagro, sea una sanidad, sea alguna obra extraordinaria y soberana del Señor. Y muchas veces optamos y adoptamos la actitud de estos que iban por el camino, y al recibir el beneficio, en vez de devolverse, en vez de devolvernos a ser gratos con el Señor, a rendirnos en adoración, muchas veces nos enredamos y nos emocionamos tanto con eso que Dios ha hecho, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos quizás dejando a Dios atrás. Es decir, se nos hace más fácil buscar a Dios en los momentos de dificultad. Y como somos tan ingratos, cuando recibimos el beneficio, Señor, si tú haces esto, yo hago aquello. Señor, si tú me sanas a mi familiar, yo hago esto. Y hacemos un montón de promesas muchas veces: Señor, si tú haces esto, y condicionamos a Dios muchas veces, y Dios tiene misericordia y nos concede la petición. Muchas veces, yendo en el camino, recibimos esa respuesta positiva de Dios, y lo que adoptamos es una posición de ingratitud. De ingratitud. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuántas misericordias no ha derramado Dios en nosotros? Pero entonces, ¿cuánto nos está costando orar? Pero entonces, a pesar de cuánto nos está costando congregarnos, a pesar de que toda una semana el pueblo de Dios que somos nosotros vemos la gloria de Dios en nuestra vida, la mano de Dios obrando a favor, pero quizás llega el domingo y se me hace pesada carga venir a la iglesia, pesada carga llegar a la hora. Clamo con gran fuerza a Dios por esto y aquello, y se me hace tan pesado volver a clamar, pero para darle gracias. Pero si Dios no me concede en ese momento, yo sigo clamando, ¿cierto? Yo sigo orando.
seguimos orando. Dios nos llama a orar en todo momento. Entonces pareciera que cuando viene ese favor de Dios, esa respuesta positiva, como que volvemos otra vez a nuestro estado normal. Gracias Dios, eres chévere, yo sigo mi camino, como lo estaban haciendo estos 9 leprosos. Recibieron el favor de Dios y lo que hicieron ingratamente y pecaminosamente fue seguir su camino. Ahora, una de las cosas que podemos ver acá en cuanto a la justificación era que estos hombres eran 9 judíos, posiblemente fariseos, algunos de ellos, no se devolvieron a Jesús porque sencillamente ellos se creían justos, se creían buenos. Ellos creían que el único defecto que tenían eran las llagas y las heridas que les causaba la enfermedad, la lepra. Pero hubo uno solo que reconoció más allá de su necesidad física, y fue su necesidad espiritual. El Señor lo atrajo a él para devolverse y adorarle. Entonces, hermanos, muchas veces en el camino se nos olvida quién es Dios. Muchas veces en el camino se nos olvida de quién provienen las cosas. Muchas veces vamos en el camino y se nos olvida que es Dios el que nos tiene con vida acá. Muchas veces vamos en el camino, estamos trabajando, estamos en las actividades y se nos olvida que nosotros dependemos de Dios y no de nosotros mismos. Ellos solamente usaron a Jesús para una sanidad, para seguir viviendo su vida dependiendo de ellos mismos, autojustificándose ellos mismos, sintiéndose mejor que todos ellos mismos. Según los estudios de este pasaje dicen que uno de los puntos o causas de que estos 9 hombres no se devolvieron, aparte de su pecado y de su ingratitud, no se devolvieron con este samaritano, era porque les daba vergüenza a ellos, les daba vergüenza devolverse con el samaritano, que lo vieran con el samaritano. Recordemos que samaritanos y judíos no se la llevaban entre sí. ¿Recuerdan cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice: pero maestro, ¿cómo dices estas cosas? ¿Cómo haremos esto? Si samaritanos y judíos no se la llevan, no se hablan, se odian, se aborrecen. Pero ¿qué hizo Jesús una vez más? Con su amor y su gracia y su misericordia, rompió esa barrera de enemistad, rompió esa pared de separación para mostrar en ese momento que la salvación también era para los gentiles. Así como por el sacrificio de Cristo fue quitada del medio ese obstáculo, esa pared, para hacer de los dos pueblos uno solo. Asimismo era lo que Jesús estaba mostrando en esta obra, no solo sanadora, sino mucho más allá, esta obra salvífica. Entonces posiblemente ellos no se devolvieron porque se creían mejor que este samaritano. Ellos llamaban a los gentiles los pecadores. Allá están los pecadores, comiendo y bebiendo, y a Jesús lo metían en ese grupo de gentiles también. Allá está el que dice ser el rey, el que dice ser, que dicen de él que es el maestro, el ungido, el escogido, el enviado. Allá está comiendo con los pecadores, y lo tildaban a Jesús también como ellos, como pecadores. Entonces posiblemente por eso no se devolvieron a agradecer, por la dureza de su corazón. Entonces lo que Jesús nos está mostrando acá es eso, la dureza de nuestros corazones para ser agradecidos, para no solo de manera fácil y sencilla reconocer la voluntad de Dios cuando las cosas salieron a mi manera, sino también cuando no salen a nuestra manera. También allí debemos ser agradecidos con Dios, porque vuelvo y repito, el agradecimiento es un reconocimiento. Agradecer es reconocer su soberanía, su voluntad y su gran amor, su control, su dominio sobre la creación. Entonces ellos iban ahí en el versículo 14, iban rumbo a mostrarse al sacerdote, se dan cuenta de su sanidad y solo uno se devolvió. Y mira el versículo 15 que lo dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hermano, toda prueba, toda adversidad y todo lo que nos ocurra debe ser llevado a los pies de Cristo y vivirlo para la gloria de Dios. Es fácil decirlo, es fácil. Todo lo que nos ocurra, estamos enfermos, ¿cómo glorifico a Dios en medio de mi enfermedad? Estoy escaso, ¿cómo, Señor, te glorifico en esto? Estoy en una situación difícil, ¿cómo, Señor, te glorifico en esto? Mi familia está en contra de mi fe, ¿cómo, Señor, te glorifico en esto? Es pedir la dirección a Dios. Y una de las mayores muestras o evidencias de que estamos agradecidos con Dios y que recibimos su voluntad
es precisamente cuando mantenemos la calma en medio de la tormenta. ¿Por qué la calma con la gratitud? Porque cuanto más somos agradecidos es porque más reconocemos su soberanía, y eso va a traer en nosotros descanso, va a traer en nosotros que nuestra fe siempre esté allí fundada solamente en Cristo. Él se volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo nos gozamos en glorificar a Dios en medio de las situaciones? Es lo que debemos pedir al Señor día a día, cómo le glorificamos, y que sobre todo nos dé gratitud. ¿Qué hizo este hombre? Agradeció y adoró. Agradeció y adoró. En el versículo 16 dice: luego de venir a gran voz glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ya el postrarse era señal de adoración, y abrió su boca dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, así mismo como ha hecho el Señor, que ha limpió a estos leprosos, asimismo el Señor nos ha limpiado a nosotros. La lepra también representa la pecaminosidad que hay en nosotros, y es posible, y sucede mucho, porque la lepra en el sentido espiritual representa también el pecado. Nosotros, una vez nacidos de nuevos, cuando ese pecado quiere como que tomar ventaja, y como que quiere otra vez como que propagarse en nosotros, no diciendo que vayamos a la esclavitud, porque la Biblia dice que no volveremos atrás en esclavitud, pero sabemos que una vez hemos nacido de nuevo, el pecado está ahí. Y es posible, con esto quiero decir, que nosotros, ya siendo nacidos de nuevo, estemos enfermos de lepra espiritual. Por eso necesitamos todos los días, y es lo que hacemos acá en este púlpito, orar para ser limpiados por el Señor. La lepra representa el pecado, y la lepra empieza con pequeños signos, con pequeñas evidencias empieza la lepra. Así como con pequeños signos empieza el pecado en nosotros a manifestarse y a crecer. Con una pequeña llamada, con un pequeño WhatsApp, con un pequeño encuentro a tomar algo, con una pequeña conversación mala vida, con una pequeña mala amistad, con una pequeña mala compañía. Con todas estas cosas pequeñas, así como la lepra empieza, también el pecado empieza en nosotros. Así que debemos cuidarnos, hermanos, de no estar enfermos espiritualmente. El cristiano se enferma espiritualmente, y aquí la lepra representa ese pecado que nos asedia, el cual nosotros no debemos dejar que nuevamente se propague en nosotros. En oración, en su palabra, clamando a Dios, agradeciendo a Dios y adorando a Dios. ¿Cómo empieza el pecado en Santiago? Un deseo, concupiscencia. Entonces la concupiscencia, luego de que nos embarazamos de ese deseo, entonces da a luz, y da a luz el pecado, y el pecado la muerte. Empieza con algo pequeño, así como también empieza la lepra. Debemos, hermanos, como creyentes, cuidarnos de estas cosas. Y aquí quiero señalar algo también importante que descubrí estudiando el pasaje. Y es que este samaritano, o estos 10 que fueron sanados, en realidad no necesitaban ir donde el sacerdote. En realidad no necesitaban, aunque era necesario por testimonio que se cumpliese este paso. Hermanos, cuando una persona era sanada, tenía que presentarse al sacerdote. Si usted lee Levíticos 14, no solo se presentaba al sacerdote para certificar su total sanidad y reintegro a la sociedad, sino que descubrí, leyendo las escrituras, que se presentaba en Levíticos 14, y vamos a ir allá ahorita, no solo para certificar sanidad, sino que como la lepra representaba el pecado, la pecaminosidad, la maldición del pecado, también se presentaban para que el sacerdote hiciera un sacrificio para expiar sus pecados, para perdonar la culpa. Y me parece impresionante, me parece demasiado impactante
cómo esa relación del sacerdocio en el Antiguo Testamento y de los protocolos y del becerro, de las aves que sacrificaban, del cordero y todo esto, se cumplió inmediatamente en Jesús. Este hombre termina siendo salvo porque este hombre estaba en presencia del mismo sacerdote, en presencia del tabernáculo que es Cristo, que se tabernaculizó, y en presencia del sacerdote, del tabernáculo y del sacrificio mismo. Porque este hombre ya no le tocó ir donde el sacerdote a que matara una paloma, a que matara un becerro, porque Jesús mismo de manera directa le justificó, aplicó su obra redentora a este hombre por medio de la fe. Dice, tu fe te ha salvado. A él no le tocó irse a cumplir todo ese protocolo. Mire lo que dice Levíticos 14:12. Levíticos 14:12 lo narra de la siguiente manera: luego que certificaban la sanidad, dice que el sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, es decir, con el recipiente de aceite, y lo mecerá como ofrenda merecida delante de Jehová. Ahora saltemos al 17. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la que, ahí está, creo que está en pantalla, por la culpa. Era un sacrificio de expiación por la culpa. 18, y vamos a leer el 19 y 20. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. No solo era un rito purificador físico, sino que también era la ceremonia de purificación y de expiación para esa persona. 19. Ofrecerá, mire que aquí lo ratifica, luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará que expiación por el que se ha purificado de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Versículo 20, terminamos hasta ahí. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. ¿Y qué es la expiación? La expiación consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado, los efectos esclavizantes y los efectos condenatorios de ese pecador arrepentido, para que ahora pueda ser reconciliado con Dios. La expiación es quitar la culpa del pecador por medio de un sacrificio. Esa es la expiación. Y en este hombre que estaba delante del sacerdote, delante del tabernáculo y delante del sacrificio, recibió la obra redentora de Cristo por medio de la fe. Hermanos, y asimismo ha hecho el Señor con nosotros. La palabra de Dios nos dice que todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 64 nos dice que estábamos llenos de impurezas. Nuestras buenas obras, supuestas buenas obras, eran como trapo de inmundicia. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, que como el pecado entró por un hombre, también por otro hombre la justicia, la santidad, la vida, la obediencia. Y también nos dice la palabra de Dios en Marcos 2:16 que el Señor no vino por justos, no vino por sanos, sino por los enfermos, vino por pecadores. Y asimismo ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha resucitado, pero nos ha limpiado de esa lepra que representa la esclavitud y la condenación del pecado. Y su obra redentora ha sido eficaz en nosotros por medio de la fe, como le pasó a este hombre. Le dijo, vete, que tu fe, porque tu fe, levántate y vete, tu fe te ha salvado, hermanos. Somos justificados, somos limpiados solo por medio de la fe. No somos purificados y limpiados y perdonados por medio de ritos, por medio de penitencias, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros. Lo que ahora nosotros tenemos para con Dios es una deuda, pero de gratitud. Lo que ahora debemos llevar a cabo en nuestra vida no es una vida legalista que hace cosas para merecer y para obtener, no, sino que obramos sobre la base de esa gracia que ya nos salvó,
sobre la base de esa misericordia que ya nos justificó solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando somos agradecidos con Dios, cuando somos y reconocemos por la obra del Espíritu Santo que no solo necesitamos las cosas pasajeras de este mundo como sanidades, como ropa, como comida, sino que nuestra mayor y entera necesidad, la necesidad de un Salvador. Y Cristo nos promete ser limpiados. Por su sangre dice que somos limpiados. Por sus llagas dice que fuimos todos sanados y curados. Hermanos, en esta mañana entonces es dejar de depender de nosotros, ser más agradecidos con Dios, rendirnos en adoración, rompiendo la muralla de nuestro orgullo para adorarle aún en los momentos difíciles, para adorarle y agradecerle cuando Él nos da, pero para adorarle y agradecerle cuando Él nos quita, para adorar y agradecerle cuando nos dice sí a nuestra petición como estos leprosos, pero también para adorar y agradecerle cuando nos dice no a nuestras peticiones. Cuando Dios dice que no es porque no es su voluntad y porque no nos conviene, así a nuestro parecer sea lo contrario. Y cuando nos dice que sí, es por pura misericordia. Jesús tuvo misericordia de estos 10, pero hubo una gracia especial sobre este que fue salvado. En Cristo se aplicó la redención y el perdón de pecados directamente a este hombre, así como el Señor lo ha hecho también para nosotros. Así que, hermanos, limpiémonos de toda maldad, limpiémonos de toda contaminación que nos asedia, limpiémonos de todas esas impurezas que quieren muchas veces manifestarse y ganar ventaja en nosotros. Vamos a orar a Dios en esta mañana y vamos a pedirle que nos ayude a ser más agradecidos, que nos limpie de ese remanente de pecado que está en nosotros, que nos limpie cada día y que nos ayude a vivir en adoración y en gratitud para Él.